ha participado en este comentario de las noticias. Carlos Hernández Fernández, bienvenido. Ya te voy a presentar como Dios manda, si me lo permites. Carlos Hernández es conferenciante y consultor de formación y desarrollo. Gestiona una marca propia, Dos Abrazos, dedicada al desarrollo y la formación de profesionales. Con un estilo creativo y desenfadado, imparte cursos y conferencias sobre desarrollo personal y profesional. Además de todo ello, da clases en la Universidad Carlos III de Madrid y es ponente habitual en universidades y escuelas de negocios. Pues Carlos, de nuevo, bienvenido. Pues muchas gracias por invitarme, es un placer. Y si te parece, pues entramos ya un poquito en lo que es la entrevista y las cosas que te queríamos preguntar y comentar contigo. Hombre, nos llama la atención la marca propia que has creado, Dos Abrazos. Cuéntanos qué es Dos Abrazos como concepto de marca propia o ejemplo de personal branding. Vale, pues Dos Abrazos, como lo habéis dicho, es una marca propia. Yo no sé si luego María me regañará por cómo la he constituido, porque ha sido una construcción totalmente instintiva. Pero es una marca propia en el sentido de que, bueno, pues cuando yo por cuestiones del mercado elegí la opción de emprender y de montarme al margen de ninguna empresa, pues bueno, elegí el tener una marca propia y me gusta contarlo porque es algo que el mercado todavía no ha entendido. De hecho, yo cuando voy a dar algún curso, alguna conferencia, la gente me habla de la empresa Dos Abrazos y de cuántos estáis en la empresa Dos Abrazos. Y cuando yo digo Dos Abrazos soy yo, es algo como muy difícil de entender. Entonces, en ese sentido, por eso digo que es un concepto, que Dos Abrazos soy yo. Representa pues a Carlos Hernández, que es la persona que va a impartir el curso, que va a dar la formación o que va a hacer la conferencia. Entonces es una mezcla entre lo que es la marca y lo que es la persona. Es un concepto, a mí me parece curioso, y en España la verdad es que no veo muchos ejemplos. Bueno, pues interesante sin duda. Me gustaría preguntarte, porque todos sabemos que es difícil como autónomo conseguir pues grandes clientes en grandes marcas, y eso supone encontrar bastantes dificultades en ese camino. Cuéntanos cuáles son las que te has encontrado tú y cómo has superado esas piedras en el camino que un día decidiste comenzar. Pues, a ver, el tema es ese, que precisamente cuando yo empecé el camino vi que había dejado de trabajar pues para una multinacional en la que estaba, y al año y medio estaba trabajando para varias multinacionales. Es decir, el tema es que como Carlos Hernández, al final me contrataban intermediarios que a su vez vendían a otras empresas. Entonces fue cuando yo me planteé el ver si podía ir directamente yo pues a empresas grandes como las que cuento ahora entre mis clientes. Y sí que me encontré muchas dificultades en el sentido de que hay mucha gente que me dijo y todavía me dice que empresas grandes jamás van a contratar a un consultor que se llame Carlos Hernández, que contratarán a una marca que tenga varios consultores y que responda a unos estándares de calidad. Entonces en ese sentido ha sido muy difícil. Incluso pues amigos míos que me han contratado en un principio me exigían adherirme a otra marca, a otra consultora, a otro intermediario, por el hecho de no contratarme a mí solo. Entonces la verdad es que sí que ha sido difícil el que el mercado empiece a percibir una persona con un valor añadido y contrate a la persona y no a una empresa. Además, sobre todo, perdonar en lo que yo hago, que es un tema de formación y conferencias, donde al final el valor añadido lo hace la persona que está dando el curso. Como son todo emprendedores, jóvenes empresarios, aquellos que nos están escuchando, cuéntanos cómo hiciste para posicionarte y diseñar un poco esa estrategia de negocio personal o de Dos Abrazos en el mercado, cuando saliste al mercado. Pues cuando salí al mercado estuve 3 años perdido y perdiendo el tiempo. Y ahora se lo contaba a Ignacio, que también es compañero de freelanceo o de autónomo, que es muy difícil posicionarte, que estás muy perdido en precios, que además en concreto el tema de la formación tiene una banda de posicionamiento tremendo y una banda de precios tremendo, y cuando eres autónomo estás un poco asustado y no dices que no a nada. Entonces te encuentras haciendo pues cursos prácticamente gratis y cursos carísimos, y cursos para pymes y emprendedores, y cursos para grandes multinacionales. Y al final lo que sí que aprendí es que un autónomo, un emprendedor, igual que una empresa
empresa grande, al final lo que tiene que hacer es elegir su estrategia, posicionarse. Si tiene que sacrificar clientes, y de hecho yo he pasado el año pasado un año muy malo pues por decir que no a determinados clientes que no entraban dentro de lo que eran mis objetivos estratégicos. Igual que una empresa grande tiene que tener, o yo tuve que tener muy claro el camino y apostar por ese camino, porque si no yo creo que tenemos el peligro al final de perdernos, de que se nos confunda y de que de nuevo pues, los tiburones acaben comiéndonos o adueñándose de nuestro trabajo. Pues sin duda alguna, todos sabemos hoy en día la importancia que tiene todo el network, no solo personal sino profesional. De hecho hay una eclosión brutal de todas las redes de contactos, no solo redes sociales sino redes de contactos profesionales. Y entiendo que en tu actividad, tu negocio, todo el network personal y profesional juega un papel importante y hay que saber cuidarlo y mimarlo porque te puede generar oportunidades de negocio. Cuéntanos un poco cómo trabajas tú esa parte de network profesional. Pues a ver, como tú dices, al margen incluso de las redes sociales, yo creo que para mi negocio y para otros muchos, sobre todo de pequeños emprendedores, la red de contactos es fundamental. Yo precisamente lo estoy hablando con mis alumnos en la universidad, me puse a hacer cálculos y prácticamente el 90% de los clientes que yo tengo ahora mismo han venido por contactos personales. Luego les tuve que explicar a mis alumnos la diferencia entre un enchufe y un contacto personal, que no te creas que lo tienen muy claro. El 90% de mis clientes han venido por contactos personales. En ese sentido he aprendido que hay que cuidarlos muchísimo. Y cuidarlos muchísimo de dos formas. De una forma reactiva, y la forma reactiva es algo tan simple pero que en España hacemos tan mal, como contestar un mail, como contestar una llamada, como ser educado. Pasar de esa forma reactiva a una forma proactiva, que es ser tú el artífice de ese mail, de esa llamada, de cuidar a la gente, de ser tremendamente generoso. Una de las cosas que he aprendido es que hay que ser tremendamente generoso sin esperar nada a cambio, que al final el propio mercado y la propia red te la da. Y luego el estar siempre, yo digo, siempre hay que tener tiempo para un café, siempre hay que tener tiempo para una caña, porque al final, en concreto en mi negocio, y creo que en muchos negocios de pequeños emprendedores, es una visita comercial. El hecho de que yo me tome, mira, el ejemplo lo tenemos aquí, yo con Ignacio somos amigos del colegio y llevábamos 19 años sin vernos, y al final pues por una red social nos tomamos un café un día y están empezando a salir cosas conjuntamente. Entonces bueno, pues ese ejemplo en mi vida lo puedo contar con cientos de personas. Pues un ejemplo a tomar sin duda, Carlos. Gracias. Me llama la atención que te estás expansionando o haciendo cosas al otro lado del charco, por Latinoamérica. ¿Qué cosas estás haciendo por allí interesantes? Cuéntanos. Sí, pues bueno, eso era un antojo personal que yo tenía de juntar mi necesidad profesional de ganar dinero con lo que más me gusta en el mundo, que es viajar. Y todo empezó por un mail que mandé a una asociación en República Dominicana. Les gustó, vieron un vídeo mío en YouTube, les gustó mi forma de impartir conferencias, y bueno, pues llevo un añito intentando abrir mercado. He estado en los congresos de recursos humanos de Ecuador, de Nicaragua y de República Dominicana. He trabajado con alguna empresa del Estado también en Ecuador, y espero próximamente dar una conferencia sobre cómo construir tu futuro personal en República Dominicana. Bueno, pues si podemos te escucharemos de alguna manera. Si no tenemos la suerte como tú de combinar ocio, placer y trabajo. Obviamente estamos en situaciones de mercados complicadas. ¿Cómo te afecta a ti o cómo es el mercado de la formación en estos momentos complicados? El mercado de la formación yo creo que ha sufrido muchísimo. Ha sufrido muchísimo, sobre todo lo que es formación en empresas. Yo creo que ha crecido o se ha mantenido el negocio en escuelas de negocios, porque sí que es verdad que la gente que no encuentra trabajo pues está apostando por decir, bueno, pues mientras encuentro trabajo hago un máster, pero sin embargo lo que es formación en empresas, muy tristemente, y aunque nos hartemos de decir que hay que preparar a la gente para la salida de la crisis, ha bajado bastante. Yo este año no estoy mal del todo, pero en concreto el año pasado te puedo decir que facturé prácticamente un 40% menos que lo que había facturado en 2008. Entonces es una pena, porque bueno, pues se supone que habría que invertir más en prepararse para salir de la crisis,
pero en formación es de los primeros sitios donde están cortando. Donde se recorta, en mi opinión, equivocadamente en la mayoría de los casos. Yo sé que tú no has venido, como un día dijo aquel, a hablar de tu libro, pero bueno, yo sé que tienes por ahí un par de libros que cuéntanos muy rápida y brevemente por qué nos interesa leerlos. Vale, pues muy rápida, brevemente. Soy coautor, no autor en solitario, de 2 libros. Un libro genial que editamos hace 6 años y que hemos sacado una segunda edición, que se llama Gafas, Brújulas y Herramientas. Un título curioso. Título curioso, y es un manual evidentemente práctico de cómo desarrollar tus habilidades sociales en la empresa. Está demostrado ahora que las habilidades sociales te conducen muchísimo más al éxito que otro tipo de habilidades intelectuales, y es un manual tremendamente didáctico. Y el otro libro ha salido hace un mes, 2 meses, se llama Profesionales en Evolución. Está escrito por mí, por 11 compañeros y por mí, 11 compañeros de este mundo de la pequeña empresa y de los emprendedores, y es precisamente cómo desarrollar tu carrera profesional, o bien dentro de una empresa o bien como emprendedor. Capítulos desde cómo potenciar tu propia marca, a cómo establecer tu red de contactos, a cómo ser creativo de cara a emprender. Yo creo que los 2 libros vale la pena leerlos. Sin duda alguna, bueno, esperemos que nos hagas llegar gratuitamente un par de ejemplares, no es una broma que... Uno ya lo he traído, te lo puedo decir además. No, hombre, que pintan muy bien y son muy interesantes, y si tenemos oportunidad sin duda los leeremos. Y no hay tiempo para más, Carlos, muchísimas gracias, de verdad, ha sido muy interesante tu entrevista, las cosas que nos has contado. Recuerda que nos debes, o tenemos pendiente esos resultados del congreso que nos comentabas, si nos puedes hacerlos llegar para comentarlos en el programa. Te deseo muchísimo éxito a nivel personal y profesional con todas tus iniciativas, tanto en España como fuera de. Esperamos verte pronto de nuevo. Muchísimas gracias, un abrazo y hasta siempre, Carlos. Pues muchísimas gracias a vosotros.